Mi abuelo no era precisamente un hombre de muchas palabras, un ser que había recorrido demasiado camino como para preocuparse por las opiniones ajenas. Evitaba hablar del pueblo donde creció, casi como si su mera mención lo hiriera. De niño, mi curiosidad me llevaba a preguntarle sobre su infancia y su familia, pero él se cerraba, envolviendo sus recuerdos en un silencio espeso. Fue solo cuando cumplí 18 años, ya convertido en un anciano con la mirada ausente y surcada por cicatrices, que decidió compartir conmigo lo que sucedió cuando llegó a este mundo. Lo hizo sin ninguna emoción, como si relatar aquella historia fuera un peso que debía desprenderse antes de que fuera demasiado tarde. Esta es la historia que me narró. Mi abuelo nació en un pueblo que, según sus palabras, ya no existe. Un lugar que no se encuentra en los mapas ni en las guías turísticas. Era un pueblo de casas de barro, senderos polvorientos y una atmósfera tan densa que cada amanecer parecía sombrío. Allí la vida no estaba regida por leyes comunes, sino por un grupo de mujeres que todos llamaban las encantadoras. Se decía que poseían el poder de alterar la realidad a su antojo, pactando con fuerzas que ningún hombre sensato se atrevería a nombrar. Nadie en la aldea se atrevía a hablar abiertamente de ellas, pero todos sabían que acechaban desde las sombras. Los habitantes creían que aquellas mujeres podían percibir a los recién nacidos y a las mujeres gestantes. Era común escuchar que, tras el nacimiento de un bebé, no transcurrían más que unos días antes de que desapareciera sin dejar rastro. Las leyendas contaban que las encantadoras los secuestraban para emplearlos en rituales oscuros, manteniendo su juventud y sellando pactos con entidades poderosas. En su desesperación, algunos padres incluso ofrecían a sus hijos a cambio de favores, cosechas más abundantes, más ganado o simplemente una vida un poco menos miserable. La aldea estaba atrapada bajo el yugo de esas mujeres. Mis bisabuelos, como otros, vivían con el miedo constante de ser los siguientes. Sin embargo, cuando mi bisabuela se enteró de que estaba embarazada, decidió que su hijo no sería una ofrenda para esas criaturas. Mi abuelo aún no había llegado al mundo cuando comenzaron a trazar un plan para escapar. Sabían que no podían irse a la ligera, ya que las encantadoras vigilaban cada salida, y si percibían el olor de una mujer embarazada, era casi seguro que la capturarían. Con los pocos recursos que tenían, mis bisabuelos lograron contar a un hombre que se dedicaba al transporte de ganado entre las aldeas y ciudades más grandes. Este hombre, de pocas palabras y con una reputación cuestionable, aceptó ayudarles a cambio de una suma que representaba todo lo que habían ahorrado durante su vida. Sin embargo, era la única opción para salvar a su hijo. El plan era peligroso y arriesgado. Mi bisabuela se ocultó entre el ganado, cubierta de estiércol y paja para enmascarar su olor, mientras mi bisabuelo se encargaba de desviar cualquier atención que pudieran atraer. Durante la noche, antes de partir, la ansiedad en su hogar era palpable. Mi bisabuela apenas podía respirar, aterrorizada por la posibilidad de que las encantadoras aparecieran antes de que lograran escapar. A cada ruido que provenía del exterior, sus manos se aferraban más fuerte a su vientre,
rezando en silencio para que su hijo llegara a un lugar seguro. Esa noche, mientras el carro avanzaba por los caminos polvorientos que conducían fuera de la aldea, mi bisabuela escuchaba los mugidos del ganado y los pesados pasos de los caballos que tiraban del carro. Sabía que cualquier error podría ser fatal. Si las encantadoras las descubrían, no solo se llevarían a su hijo, sino que probablemente condenarían a toda la familia. Sintió que algo la observaba desde los árboles al costado del camino, pero se obligó a no mirar, temerosa de lo que pudiera encontrar si lo hacía. El viaje fue largo y tenso, pero finalmente llegaron a su destino. Una ciudad lejana donde las historias sobre encantadoras y Maxcura no poseían el mismo poder que en su viejo pueblo. Allí, lejos de los ojos vigilantes de aquellas mujeres, mi abuelo pudo nacer a salvo. Mi abuelo afirmaba que fue la única vez que su madre habló de su vida anterior, y que, desde ese día, hicieron todo lo posible por olvidar. Cambiaron de nombre y nunca más volvieron a mencionar el pueblo ni a las encantadoras. Sin embargo, siempre había algo que les recordaba de dónde provenían. En ocasiones, la paranoia de creer que alguien los vigilaba se apoderaba de ellos, vislumbrando sombras en la oscuridad de la noche o incluso siendo atormentados por sueños inquietantes. A veces, al caer la noche, mi bisabuela despertaba temblando, asegurando haber escuchado susurros, voces de mujeres que maldecían la existencia de su hijo. Con el tiempo se enteraron de que el pueblo quedó abandonado. Las personas que intentaban escapar, como mis bisabuelos, se marcharon poco a poco. Aquellos que se quedaron ya no tenían hijos, pues el miedo era demasiado abrumador. Al final, las casas quedaron vacías, y las encantadoras, si es que seguían ahí, desaparecieron entre las ruinas. Lamentablemente, la historia no terminó ahí. Cuentan los pocos que han regresado que aquel lugar sigue vivo, pero de una manera oscura y macabra. Algunos exploradores han intentado adentrarse en el pueblo solo para salir corriendo tras unos minutos. Dicen que la atmósfera es irrespirable, como si el mismo aire estuviera cargado de una energía maligna. Hay quienes afirman haber visto a ancianas de aspecto moribundo emerger del bosque, observándolos desde lejos, tal como las encantadoras hacían con los recién nacidos. Otros narran haber sido atacados por piedras que parecían surgir de la nada, como si el pueblo no quisiera que nadie volviera a pisar sus tierras malditas. Una de las historias más inquietantes es la de un grupo de jóvenes que, hace unos años, decidieron acampar cerca del lugar. Lo hicieron como un desafío, para demostrar que no creían en las historias que se contaban. Pero esa misma noche, algo extraño sucedió. Uno de ellos se alejó del campamento, atraído por una figura que creyó vislumbrar entre los árboles. Los demás, preocupados, lo siguieron, pero no lograron encontrarlo. Solo al amanecer lo hallaron, en estado de shock, incapaz de pronunciar palabra. Sus ojos estaban desorbitados y sus manos temblorosas. Al llevarlo de regreso a la ciudad, todo lo que pudo articular fue que había visto a una mujer con ojos oscuros, vestida con harapos, observándolo desde la distancia y acercándose a él, arrastrándose con sus 4 extremidades. La historia de ese pueblo ha quedado sepultada en el olvido, al igual que las personas que alguna vez habitaron allí.
Mi abuelo siempre me advertía que nunca intentara buscar ese lugar, que algunos secretos es mejor dejarlos en el pasado. Y aunque ahora ese pueblo esté vacío, algo en mi interior me dice que las encantadoras nunca se fueron. Puede que no estén vivas, pero lo que hicieron en vida las ató para siempre a aquel lugar, condenadas a vigilar desde las sombras a quienes se atrevan a profanar su tierra. Esos pactos, esas vidas que arrebataron, no se olvidan fácilmente. No me atrevo a revelar el nombre del pueblo donde esta historia tuvo lugar. No es por un afán de misterio o para añadir dramatismo a lo que voy a relatar, sino porque deseo proteger su esencia. Es un rincón pequeño, casi borrado por el tiempo, donde solo unas pocas familias ancianas persisten en vivir en armonía. Temo que si la historia se difundiera, turistas curiosos o exploradores de lo paranormal podrían llegar, rompiendo la paz que aún sostienen aquellos que lo consideran su hogar. Este pueblo es un eco del pasado, una sombra de lo que fue. Con apenas 8 casas habitadas, el resto son ruinas desmoronadas que el tiempo y la naturaleza han reclamado. De niño, mis padres me llevaban a visitar a mis abuelos, quienes habían residido allí desde siempre. La vida allí era simple, despojada de los lujos de la ciudad, pero para un niño de 10 años como yo, era un paraíso de libertad. Mi hermano menor y yo montábamos nuestras bicicletas, recorriendo cada rincón sin temores, ajenos a los peligros del mundo exterior. Aunque el lugar parecía en ruinas, nos sentíamos cómodos, explorando sus secretos. Una casa en particular siempre nos fascinó. Alejada del resto, se erguía solitaria en el límite del pueblo, impregnada de un aire de misterio que nos intrigaba. Cada vez que pasábamos, veíamos a 3 niños jugando en su patio. No eran como los escasos ancianos que aún quedaban. Estos niños parecían serios, casi distantes. Nunca se dignaban a hablarnos, solo nos observaban con una mezcla de curiosidad y recelo. Intentábamos saludarlos, pero rara vez respondían, dándonos la espalda como si nuestra presencia no les importara en absoluto. Así pasaron los veranos. A veces los niños estaban en el patio, otras veces no. Con el tiempo dejamos de prestarles atención, asumiendo que formaban parte de la peculiaridad del lugar. Mis abuelos nunca mencionaban a los niños, y nosotros tampoco, como si se tratara de una sombra que flotaba en el ambiente. Sin embargo, una tarde todo cambió. Mientras pedalábamos frente a la casa, la misma visión de siempre nos aguardaba, los 3 niños jugando en el patio. Pero esta vez, algo era diferente. Una figura se asomaba a través de la ventana polvorienta de la casa. Entre las cortinas rasgadas, una mujer mayor nos miraba con una expresión que nos heló la sangre. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas, y sus ojos destilaban odio, como si nuestra mera presencia la enfureciera. La intensidad de su mirada hizo que mi hermano se detuviera en seco, el terror palpable en sus ojos. De repente, los niños en el patio dejaron de jugar y giraron hacia la ventana, como si también sintieran la pesada presencia de la mujer. Corrieron hacia el interior de la casa, cerrando la puerta con un golpe que resonó en el aire, mientras la mujer se retiraba, dejando la ventana en penumbra.
Todo sucedió en un instante, pero para nosotros se sintió como una eternidad. Sin pensarlo, dimos media vuelta y corrimos hacia la casa de mis abuelos. El miedo nos apresuraba. El sudor empapaba nuestras frentes y al llegar apenas podíamos articular palabra. Entre jadeos les contamos sobre los niños, la mujer y su expresión de rabia y la sensación opresiva que emanaba de la casa. Mis abuelos, que hasta entonces habían estado tranquilos, intercambiaron miradas de preocupación. Mi abuelo fue el primero en hablar, frunciendo el ceño. «¿Qué casa?», preguntó como si no entendiera. «La de los niños», respondí, titubeante. «Están jugando en el patio». «Aquí no hay ninguna familia con niños», replicó, su voz grave como el trueno. «Hace años que no vive gente joven en este pueblo y mucho menos niños». Nosotros insistimos, describiendo la casa, los niños y la mujer, pero cada vez parecían más desconcertados. Mi abuela murmuraba sobre lo extraña que era la situación, mientras mi abuelo se levantaba de su silla, su rostro ahora serio. «Vamos a ver», decidió y nos condujo fuera. A medida que nos acercábamos, señalamos la casa desde la distancia. Mi abuelo se detuvo en seco, mirándonos con gravedad. «¿Están seguros de que es esta?», inquirió. Asentimos, pues estábamos seguros de que no había otra casa en esa parte del pueblo. «Esa casa está abandonada desde hace décadas», afirmó, su voz firme. «Nadie ha vivido aquí en al menos 30 años». Miré a mi hermano incrédulo. Había algo en su tono que me inquietaba. Para probar su punto, mi abuelo cruzó el jardín descuidado y se acercó a la puerta. Con un crujido de madera envejecida y el chirrido de las bisagras, la puerta se abrió. El interior era tan decadente como el exterior. Las paredes estaban cubiertas de moho, el techo amenazaba con desplomarse y no había muebles, ninguna señal de vida reciente. El aire dentro era denso y frío, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel lugar olvidado. Mis abuelos nos miraron, esperando una explicación, pero nosotros estábamos paralizados por el asombro. ¿Cómo era posible que esa casa estuviera deshabitada si siempre veíamos a gente dentro? ¿Era posible que todo fuera un espejismo, una ilusión que había creado nuestra mente infantil? Esa experiencia nos llevó a evitar la casa en adelante. Algo en ella nos hacía sentir incómodos, como si el mero acto de acercarnos pudiera traer de vuelta aquella mirada llena de desprecio que habíamos visto. Con el paso de los años, la imagen de esos niños y la extraña mujer se fue desvaneciendo, como un mal sueño que uno elige olvidar. Sin embargo, cada visita a mis abuelos traía consigo el recuerdo de esa casa. Mi abuelo falleció hace algunos años, llevándose con él los secretos que guardaba sobre ese pueblo. Y mi abuela se mudó a la ciudad poco después, dejando el pueblo aún más desolado. No volví a saber de la casa ni de los niños. Pero hace poco, mientras leía sobre exploradores urbanos y lugares olvidados, me encontré con un foro que hablaba de pueblos abandonados, y uno en particular me recordó al de mis abuelos. Un usuario describía un lugar donde había visto una casa vieja con niños jugando afuera. Según él, había una figura oculta entre los árboles, observándolo, pero no pudo discernir quién era. Relataba que, al sentir una vibra pesada a su alrededor, decidió marcharse antes de que ocurriera algo más. Esa lectura me dejó inquieto.
No sé si lo que experimentamos aquella tarde fue un encuentro con espíritus perdidos, una visión de otra realidad o algo más oscuro que se oculta en las sombras. Pero hay una certeza en mí. Hay algo en ese pueblo que jamás podremos explicar. Y por ello prefiero no revelar su ubicación. Algunas verdades son mejor dejarlas en el olvido, sepultadas en el silencio. Quiero compartirles una historia que mi abuelo me relató cuando estaba a punto de dejar este mundo. Aunque nunca lo vi como una persona supersticiosa ni alguien que creyera en fantasmas, lo que me contó fue tan impactante que se ha quedado conmigo desde entonces. No suelo contársela a cualquiera, pero creo que es el lugar ideal para desahogarme. Mi abuelo vivió en un remoto pueblo minero durante los años 60. Ese lugar había sido próspero, con cientos de familias que dependían de la mina, pero la vida cambió drásticamente. Una noche fatídica, un terrible accidente atrapó a más de 20 trabajadores bajo toneladas de roca. Los intentos de rescate fracasaron y la mayoría de las familias decidió irse poco después. El pueblo fue quedando desierto, convirtiéndose en un pueblo fantasma. Quedaron casas en ruinas, calles desoladas y la mina cerrada para siempre. Para entonces, mi abuelo era prácticamente el último habitante. No es que le gustara la soledad, simplemente no tenía a dónde ir. Era difícil encontrar trabajo en otro lugar y vender su propiedad en ese sitio desolado era imposible. Así que se quedó. Vivía en una pequeña cabaña al borde del pueblo, subsistiendo de lo poco que podía cazar y cultivar. Sin embargo, nunca le faltó el silencio. Un silencio que, según él, empezó a volverse inquietante. Al principio mi abuelo decía que era un lugar sereno y pacífico, pero después de algunos meses las cosas cambiaron. Me contó que por las noches comenzó a escuchar ruidos, golpes como si alguien estuviera martillando la tierra desde el interior de la mina. Pensó que serían pequeños derrumbes o el eco del viento en los túneles abandonados. Pero el sonido era demasiado constante, demasiado fuerte para ser solo eso. Pronto se convirtió en una fuente de inquietud. Una noche, cuando estaba a punto de dormir, los golpes resonaron con tal fuerza que lo hicieron levantarse de la cama. Era como si alguien estuviera gritando por ayuda desde lo profundo de la tierra, me relató con voz temblorosa. Encendió su lámpara de aceite y, a pesar del miedo que lo invadía, decidió acercarse a la mina. Fue la peor decisión de mi vida, me confesó. La noche estaba tranquila, iluminada por la luna llena. Solo se escuchaba el crujido de la madera bajo sus botas y esos golpes cada vez más claros conforme se acercaba. No había señales de vida en todo el pueblo. Al llegar a la entrada sellada de la mina, los golpes cesaron de repente. Todo quedó en un silencio ensordecedor y en el aire flotaba un olor extraño, como a tierra húmeda mezclada con un tufo sulfurado. Mi abuelo no era un hombre que se asustara fácilmente, pero en ese momento algo en su interior le gritaba que no estaba solo. Mientras estaba de pie frente a la mina cerrada, juró haber visto un destello de luz, un resplandor tenue que brotaba de las grietas en las maderas que sellaban la entrada. No era un reflejo ni un fuego, sino algo más,
inquietante. Luego, entre las sombras, vislumbró siluetas. Al principio pensó que se estaba sugestionando por todo lo que había ocurrido. Creía que eran sombras formadas por los árboles o las rocas. Pero no pudo engañar su intelecto y en el fondo sabía que eran las figuras de hombres, los mineros que habían muerto en el accidente. Sus cuerpos estaban cubiertos de polvo y hollín, sus miradas eran vacías, pero lo que más le aterraba era que no parecían buscar ayuda. De alguna manera lo supo. Lo que realmente querían era algo más, compañía. Sintió el corazón acelerado en el pecho. Intentó moverse, retroceder, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapado, como si el miedo me hubiera clavado al suelo, me contó. Estaba al borde del pánico cuando de repente una ráfaga de aire helado lo golpeó, sacándolo de su trance. Corrió de vuelta a su cabaña sin mirar atrás, con la sensación de que aquellas siluetas lo seguían a la distancia, aunque nunca se atrevió a voltear. Esa noche no pudo dormir y durante varios días se sintió débil, como si algo hubiera drenado toda su energía. Decidió que ya no podía quedarse más tiempo en aquel lugar. Al día siguiente, empacó lo poco que tenía y dejó el pueblo para siempre. Lo más extraño ocurrió después. En su viaje hacia un pueblo cercano, donde pensaba vender algunas de sus pertenencias para empezar de nuevo, se detuvo en una tienda de camino. Allí, al platicar con uno de los viejos comerciantes, escuchó una historia que lo dejó perturbado. Le dijeron que el accidente en la mina había sido mucho peor de lo que se había informado. Al parecer, muchos cuerpos nunca fueron recuperados y la mina fue sellada apresuradamente. Se rumoraba que algunos mineros permanecieron vivos durante días, atrapados en la oscuridad, y que sus almas jamás encontraron la paz. Creen que están atados a ese lugar. Mi abuelo vivió el resto de su vida alejado de esa mina maldita, pero nunca olvidó lo que había visto. Siempre se preguntaba qué habría pasado si no hubiera corrido aquella noche. Quizás algo lo habría llevado hacia el interior de la mina, convirtiéndolo en otra alma atrapada, destinada a vagar en la oscuridad subterránea. Nadie lo sabe. Antes de morir, me confesó que durante mucho tiempo había tenido pesadillas en las que aquellos mineros venían a buscarlo, llamándolo desde las profundidades de la tierra. Nunca me dejaron en paz del todo, me dijo. Sabían que los vi y querían que me uniera a ellos. Esa es la razón por la que jamás volví a acercarme a ese lugar. Aún existe, y algunas personas dicen que es posible visitar las ruinas del pueblo, aunque nadie suele quedarse mucho tiempo. El aire allí es demasiado denso, y a menudo si te acercas a la mina, todavía puedes escuchar los ecos de aquellos golpes. Hasta hoy, no he querido revelar el nombre de ese pueblo. No es por miedo a ser juzgado o que se rían de mí, sino porque no quiero que la gente, por pura curiosidad, perturbe el lugar. Quien quiera que esté ahí, los espíritus de los mineros o lo que quede de ellos, merece descansar en paz, o al menos permanecer donde están. Mi familia y yo decidimos emprender un viaje por carretera a través de los Estados Unidos. Teníamos todo planificado.
explorar pueblos olvidados, escapar del bullicio de la ciudad y disfrutar de la serenidad del paisaje rural. Éramos 4, mi esposa, Clara, nuestros 2 hijos, Elena y Nicolás, y yo, Ricardo. Recuerdo que el día en que todo se desató era uno de esos días en que el calor se adhería a la piel y el aire acondicionado del coche apenas marcaba la diferencia. Todo iba bien hasta que el automóvil comenzó a fallar. En un principio pensé que era un problema menor, que solo necesitaba un pequeño ajuste. Sin embargo, pronto comprendí que el asunto era más serio. El coche empezó a tambalearse y a perder potencia. Con cada segundo que pasaba, el motor sonaba cada vez más desgastado. Clara notó mi preocupación y me miró ansiosa desde el asiento del copiloto. «Ricardo, ¿qué sucede?», me preguntó. «No estoy seguro», respondí tratando de mantener la calma. «Parece que hay un problema con el motor». Afortunadamente estábamos cerca de un pequeño pueblo. Clara consultó el mapa mientras intentaba distraer a los niños. Elena y Nicolás, de 12 y 10 años, jugaban entre ellos en el asiento trasero, ajenos a la creciente tensión. Clara me indicó que había un pueblo a solo unos kilómetros donde tal vez podríamos encontrar ayuda. El coche apenas logró llegar a la entrada del pueblo antes de que el motor se detuviera por completo. Lo estacioné junto a una cabaña vieja, de esas que parecen haber estado allí desde tiempos inmemoriales, con un porche cubierto de polvo y ventanas oscuras por telarañas. Clara y yo intercambiamos miradas nerviosas, pero no teníamos muchas opciones. Golpeé la puerta de la cabaña y después de unos momentos, un hombre anciano abrió. Su rostro, marcado por el sol, mostraba una expresión fría y distante. Vestía un overol raído y tenía una mirada escéptica. «¿Qué desean?», preguntó con un tono seco. Le expliqué lo que había sucedido con nuestro coche y pregunté si había algún taller cercano. El hombre negó con la cabeza y frunció el ceño. «El taller más próximo está a 2 horas de aquí. Nadie vendrá hasta mañana», dijo mirando al cielo. «Tendrán que quedarse aquí esta noche». Clara se puso tensa. Había algo en la forma en que lo dijo que nos hizo sentir incómodos, pero tampoco teníamos muchas alternativas. «Pueden hospedarse en la cabaña de mi hermano», continuó el anciano. «Vive más adentro, en el bosque. Antes tenía cabañas en alquiler. Tal vez les deje quedarse una noche». Luego hizo una pausa. «Pero les advierto, la gente del pueblo no es muy amigable con los forasteros». Su tono fue lo que más me inquietó. No había ninguna hospitalidad en su oferta, más bien era como una advertencia. A pesar de eso, no podíamos quedarnos en la carretera, así que aceptamos. Caminamos por el bosque siguiendo las indicaciones del anciano. Finalmente llegamos a otra cabaña un poco más cuidada que la anterior, aunque aún mostraba signos de abandono. El hermano del anciano nos recibió, pero no fue más cálido en su trato. Nos permitió quedarnos en una de sus cabañas, aunque antes de irse nos lanzó una advertencia inquietante. «No salgan por la noche. No es seguro». Su tono nos dejó intranquilos, pero decidimos no pensar demasiado en ello. Sin embargo, las horas pasaban lentamente. La atmósfera en la cabaña era opresiva, y para empeorar las cosas, nos dimos cuenta de que no habíamos traído suficiente comida para la cena. Con el estómago rugiendo,
tomé la decisión de salir a buscar algo de comer en el pueblo. Clara no estaba muy convencida, pero no podíamos quedarnos sin cenar. Así que, armados con unas linternas, salimos juntos, con Elena y Nicolás a nuestro lado. Desde el momento en que pisamos el suelo exterior, sentí que algo no estaba bien. El pueblo estaba sumido en un silencio inquietante. Las pocas casas que veíamos estaban en ruinas y no había ni una sola persona afuera. No había tiendas abiertas y las pocas personas que veíamos nos observaban desde las ventanas con desdén. Era como si supieran que no pertenecíamos allí y quisieran que nos fuéramos. Después de caminar en vano, decidimos regresar a la cabaña. Al llegar, nos encontramos con algo perturbador. Huellas frescas rodeaban la puerta, como si alguien hubiera estado merodeando mientras estábamos afuera. Clara se puso nerviosa y apretó la mano de Nicolás con fuerza. Yo también sentía un nudo en el estómago, pero intenté mantener la calma. Esa noche, mientras intentábamos dormir, Elena fue la primera en notar algo extraño. Se acercó a mí en la cama, con los ojos desorbitados. «Papá, creo que hay alguien afuera». Eran las 2 de la mañana. Me levanté de inmediato y me acerqué a la ventana. Allí, entre las sombras de los árboles, vi una figura oscura observándonos. El corazón me latía con fuerza, pero no quería alarmar a los demás, así que cerré las cortinas rápidamente. Pocos minutos después, comenzaron los golpes en las ventanas. Al principio eran suaves, como si alguien lanzara pequeñas piedras, pero pronto se intensificaron. Clara abrazó a los niños mientras yo intentaba mantener la calma. Luego las voces comenzaron a escucharse. Gritos provenientes de todas partes, insultos y amenazas. Querían que nos fuéramos. El momento crítico llegó cuando de repente apareció un hombre en la ventana, sosteniendo algo en sus manos. Al principio no comprendí lo que era, pero luego lo vi con claridad. Era una cabeza de cerdo recién cortada, aún goteando sangre. El hombre nos miró con una expresión de odio y levantó la cabeza como una advertencia. Decidí que eso era suficiente. No podíamos quedarnos allí ni un segundo más. Recogimos nuestras cosas lo más rápido que pudimos y nos preparamos para salir. Al abrir la puerta, el hombre con la cabeza de cerdo había desaparecido, pero a lo lejos aún se oían los gritos de los pobladores persiguiéndonos. Corrimos hacia donde estaba el coche con el corazón en la garganta. Después de un solo intento, el motor finalmente arrancó, y sin mirar atrás, aceleré por la oscura carretera, alejándonos de aquel pueblo maldito. Las miradas hostiles, las amenazas, la cabeza de cerdo, todo se sentía como una pesadilla. Nunca volvimos a tomar ese camino. Pero lo que sé con certeza es que ese fue el último viaje por carretera que hicimos sin saber exactamente a dónde íbamos. A veces hay lugares que es mejor dejar en el olvido. Nunca he sido de esos que creen en lo sobrenatural. Soy un hombre común, esposo y padre, que ha vivido en este mismo pueblo toda su vida, sin prestar atención a las leyendas que murmuran los ancianos. Sin embargo, después de lo que me ocurrió aquella noche, empiezo a cuestionar todo lo que creía. Era una noche como cualquier otra cuando mi familia se marchó. Mi esposa, Elena,
y nuestros 2 hijos, Lucas y Valeria, se habían ido a visitar a unos parientes en un pueblo cercano. Yo me quedé en casa, atrapado por el trabajo que debía entregar al día siguiente. Me acosté temprano, sumido en un sueño profundo, cuando un ruido extraño me despertó en plena madrugada. Al principio pensé que era un camión o algo similar, pero pronto comprendí que no era eso. El sonido era más antiguo, como el rechinar de ruedas de madera y el eco de cascos de caballos resonando en la calle. Sé que suena raro, sobre todo porque en este pueblo ya no hay carretas, y menos a esas horas. Permanecí en la cama, tratando de escuchar con más atención. El ruido continuaba, acercándose cada vez más, y una inquietud me invadía. Las historias sobre el carretón de la muerte comenzaron a resonar en mi mente. Según los ancianos, si oyes su paso, es porque viene a buscar a alguien. Mi razón intentó calmarme. Son tonterías, me dije, pero el sonido se acercaba cada vez más. El corazón me dio un vuelco cuando se detuvo justo frente a mi casa. En ese instante sentí como si la sangre se me helara. La calle estaba desierta, pero la presión en el aire me decía que había algo más, algo ominoso, justo afuera. Me levanté despacio, intentando no hacer ruido, y caminé hacia la ventana. En mi mente resonaban las advertencias de los ancianos. Nunca mires al carretón, porque al hacerlo te estás sentenciando a ti mismo o a alguien cercano. Así que, aunque la curiosidad me devoraba, me quedé inmóvil. Algo oscuro aguardaba allí afuera, algo que no debía ver. La tensión era insoportable, como si el aire se tornara denso y me costara respirar. Entonces escuché un susurro, un eco tenue que parecía llamarme por mi nombre. «Es tu imaginación», intenté convencerme, pero la voz no se detuvo. El silencio del pueblo era abrumador. Solo existía ese murmullo que de alguna forma sabía que se dirigía a mí. Luché por mantenerme sereno. ¿Podía ser real? Pero en ese momento escuché otro ruido. Algo pesado cayó al suelo afuera, un golpe seco que me dejó paralizado. El carretón aún estaba ahí, o al menos eso parecía. No sé cuánto tiempo permanecí en esa postura, atrapado entre el miedo y la curiosidad. De repente, el sonido de las ruedas comenzó a alejarse, llevándose consigo esa presencia inquietante. Me quedé despierto hasta el amanecer, incapaz de cerrar los ojos tras la experiencia. Cuando finalmente salió el sol, sentí un alivio profundo, como si la locura de la noche se desvaneciera. Tal vez había sido solo un mal sueño o algún ruido de la naturaleza. Pero esa mañana, al tomar mi café, escuché el murmullo de los vecinos. Don Felipe, mi anciano vecino, había fallecido esa misma noche. Un escalofrío recorrió mi espalda al recordar que el carretón se había detenido justo frente a mi hogar, que estaba pegado a su casa. Desde entonces guardé silencio sobre lo ocurrido. Me daba vergüenza admitir que había temido a una simple leyenda. Sin embargo, la inquietud me seguía como una sombra. Cada noche, el recuerdo del susurro y el golpe seco resonaban en mi mente, como si algo se hubiera llevado a don Felipe. Tal vez fue solo una coincidencia. Tal vez el carretón no tenía nada que ver con su muerte. Pero desde aquella noche, siento que la muerte deambula por las calles, buscando a quien le corresponde. En noches tranquilas, mientras todo permanece en silencio, me quedo despierto, esperando no volver a escuchar esas ruedas chirriantes ni los cascos resonando sobre el empedrado.
No he visto ni oído nada desde aquella fatídica noche, pero la sensación de que algo estuvo tan cerca de mí nunca me ha dejado. Y ahora, cuando alguien menciona haber escuchado esos ruidos en la oscuridad, prefiero no dudarlo. No quiero saber si la próxima vez que el carretón pase será para mí. Me pregunto si soy el único que ha vivido algo así. Sé que suena a superstición y lo pensaba hasta que viví esta experiencia. ¿Alguno de ustedes ha escuchado ese mismo sonido en la noche? El crujir de las ruedas de madera y el retumbar de cascos de caballos sobre el empedrado. ¿Alguno ha sentido esa extraña presencia, como si la muerte misma estuviera al acecho? Tal vez solo sea una coincidencia, o quizás haya algo más, algo que siempre ha estado ahí, escondido en la oscuridad, esperando ser descubierto. No sé si me calmaría saber que no soy el único, o si eso haría que todo esto sea aún más inquietante. Después de todo, estas experiencias, por más que intentemos ignorarlas, siempre nos acompañan de alguna forma. La calma de la noche siempre me ha parecido un refugio. La vida en Valle Tranquilo puede ser monótona para algunos, pero a mí me gusta esa sensación de que nada cambia. Las casas, construidas con ladrillos de barro, se alinean en la calle principal y el silencio es tan profundo que a veces me cuesta encontrar el sueño. Mi hogar, como muchos otros, se encuentra en el borde del pueblo, rodeado de extensiones de campos y montañas a la distancia. Es el lugar ideal para alguien como yo, un hombre que ha cruzado los 40 y que solo busca un poco de paz. Después de un amargo divorcio hace varios años, he estado solo, dedicándome al cuidado de mis tierras y mi ganado. Sin embargo, en los últimos meses algo extraño ha comenzado a suceder. Los rumores entre los vecinos se han intensificado. Animales desaparecidos, ovejas y caballos que se desvanecen sin dejar rastro. Al principio, pensé que se trataba de algún ladrón o incluso de una jauría de lobos, pero las historias se volvían más peculiares cada día. Algunos afirmaban haber visto sombras al caer la noche. Otros escuchaban ruidos inusuales en los establos. No presté atención a esos relatos hasta que me tocó vivirlo. Esa noche, como muchas otras, estaba en la cocina, preparando un guiso sencillo para la cena. Era tarde, ya cerca de las 11, y el día había sido agotador. Mientras picaba cebollas, oía a Lobo, mi perro, ladrando frenéticamente en el patio trasero. Lobo es un perro tranquilo. Rara vez ladra a menos que algo extraño ocurra. Salí con la linterna en mano, esperando encontrar un animal merodeando, pero al iluminar el corral no vi nada, solo el murmullo del viento entre las ramas de los árboles. Sin embargo, Lobo seguía inquieto, gruñendo hacia la oscuridad más allá de la cerca. Probablemente sea un lobo o un zorro, pensé, regresando a la cocina, pero una sensación extraña persistía en el aire. Aquella noche me costó dormir, atormentado por los ruidos del campo, esperando escuchar algo más. Transcurrió la noche y al amanecer fui a ver a don Ignacio, un viejo amigo y vecino. Le conté sobre los extraños eventos,
esperando que se riera o minimizara mi experiencia, pero su reacción me sorprendió. Me miró con seriedad y en un susurro me dijo: Héctor, ten cuidado, no es un animal lo que anda suelto. Lo que sea que esté ahí afuera no es bueno. ¿A qué te refieres con que no es bueno?, pregunté sintiéndome incómodo. Mi abuela me contaba historias, cosas que es mejor no recordar, pero cuida del lobo y no salgas solo por las noches. Intenté reírme de sus palabras, pero esa inquietud se apoderó de mí. Volví a casa, dándole vueltas a lo que don Ignacio había dicho, aunque intenté seguir con mi rutina habitual. Pasaron un par de días sin ningún evento inquietante, hasta que una noche me desperté de un salto. Era una de esas noches en las que el silencio pesa tanto que provoca desasosiego. La casa estaba en penumbras y solo el viento quebraba la quietud. Me levanté desorientado y fue entonces cuando lo escuché. Un sonido tenue, como pasos arrastrándose por el exterior. Me acerqué a la ventana y miré al patio. No había nada. Sin embargo, el ruido persistía, como si alguien estuviera caminando alrededor de la casa, a un paso lento y calculado. Encendí la linterna y salí al patio con el corazón desbocado. Al principio no vi nada, pero al dirigir la luz hacia el viejo granero vi una figura. Era alta y delgada, como si estuviera esculpida en sombras, de pie junto a la puerta de madera. Mi primer impulso fue gritar, pero me quedé paralizado, incapaz de moverme. La figura no se movía, solo permanecía ahí, inmóvil, mirando hacia la entrada del granero. Retrocedí lentamente hacia la puerta de la casa y al cerrarla tras de mí, el ruido cesó. Mi respiración se aceleraba y sentía el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Apagué la linterna y me quedé en la oscuridad de la cocina, atento. Un golpe seco resonó en el granero, como si alguien intentara forzar la puerta. Luego, todo quedó en silencio. No salí hasta que la luz del día iluminó el cielo. Al siguiente día, revisé el granero. Todo estaba en su sitio, pero había algo raro en el suelo. Huellas alargadas y extrañas que terminaban abruptamente cerca de la cerca. No se parecían a nada que hubiera visto antes. La semana siguiente, el pueblo se llenó de rumores. Otros vecinos afirmaban haber visto la misma figura merodeando sus hogares en la noche. Las descripciones eran similares: alta, delgada, moviéndose de manera antinatural. Algunos decían que era un espíritu. Otros hablaban de una antigua leyenda sobre una criatura que aparece en pueblos aislados, trayendo consigo mala fortuna. Intenté no prestar atención a esas historias, pero desde aquella noche, mis noches ya no han sido las mismas. La figura no ha regresado, al menos no la he vuelto a ver, pero cada vez que escucho al lobo gruñir, el miedo me paraliza y no salgo de mi habitación durante horas. Me pregunto qué era aquello que vi, y aunque don Ignacio insiste en que debemos descubrir la verdad, algo en mi interior prefiere permanecer en la ignorancia. Muchos en el pueblo han visto esa figura, y espero que algún día logremos entender qué está sucediendo en nuestro hogar. Crecí en un pequeño pueblo donde cada rostro me era familiar.
La vida transcurría de manera sencilla y predecible, excepto cuando se mencionaba a la enigmática doña Valeria. Esta anciana vivía en una casa al final del pueblo, apartada del bullicio y de los demás. Nunca había tenido familia, ni esposo, ni hijos. Las pocas veces que la veíamos fuera de su hogar eran breves visitas al mercado, siempre envuelta en un manto oscuro, apenas intercambiando miradas con los demás. Se decía que doña Valeria poseía dones especiales, aunque pocos se atrevían a hablar de magia. Los rumores aseguraban que ayudaba a quienes la buscaban, pero solo en asuntos de vida o muerte. Desde siempre me consideré escéptico. Para mí eran meras habladurías de gente aburrida. Clara, mi hermana menor, solía bromear al respecto. Si realmente tuviera poderes, ya habría solucionado todos nuestros problemas, ¿no?, me decía. Pero cuando la vida de nuestra familia comenzó a torcerse, el humor se desvaneció rápidamente. Clara empezó a enfermar sin razón aparente. Primero solo eran síntomas menores, fatiga, falta de apetito. Pero la situación empeoró y mi madre la llevó a varios médicos, quienes no encontraban nada. Los análisis siempre eran normales, y aún así, Clara continuaba deteriorándose. Desesperada, mi madre insistió en que buscáramos la ayuda de doña Valeria, pero yo me opuse firmemente. No creía en supersticiones, y Clara tampoco parecía estar convencida, aunque la desesperación le hizo considerar la idea. Un día, sin avisarme, Clara decidió visitar a la anciana. Regresó al día siguiente con una historia. Doña Valeria la había recibido con amabilidad y le había dado un frasco de hierbas para preparar un té, indicándole que debía tomarlo cada noche durante una semana. A pesar de mi desagrado por la idea, decidí no discutir. Seguramente no pasará nada, pensé. Pero para mi sorpresa, Clara comenzó a mejorar. Recuperó el apetito y la energía, y su ánimo se iluminó. Sin embargo, algo en su comportamiento me inquietaba. Ya no quería hablar de su experiencia con doña Valeria. Cuando le preguntaba, ella evitaba el tema o simplemente me ignoraba. Mi madre estaba encantada. Decía que la anciana había realizado un milagro y que Clara debía estar agradecida. Yo, sin embargo, no compartía su entusiasmo. Había algo oculto en todo esto, así que decidí enfrentar a la anciana. Una tarde me armé de valor y me dirigí a su casa. La puerta de madera crujió al abrirse, y doña Valeria me recibió con una sonrisa enigmática, como si ya supiera que iba a visitarla. Me invitó a entrar y sin mucho preámbulo me ofreció una taza del mismo té que había dado a mi hermana. Por supuesto la rechacé. Solo quería respuestas. ¿Qué le hiciste a Clara?, pregunté, directo al grano. Doña Valeria me miró con calma. Su rostro arrugado era un mapa de serenidad. No le hice nada que ella no deseara, respondió con un tono suave. Solo le ayudé a recuperar lo que había perdido. ¿A qué te refieres?, insistí, frustrado por su evasiva respuesta. Tu hermana estaba desconectada, fuera de equilibrio, me explicó. Yo solo la ayudé a volver a su centro. No parecía hablar de hechicería ni de maldiciones, pero su forma de expresarse me incomodaba. Había algo casi hipnótico en su voz que me hacía dudar de mi propia razón. Sin poder obtener más información, abandoné su casa, sintiéndome más confundido que antes. Días después, comencé a notar cambios no solo en Clara, sino en otros habitantes del pueblo.
Aquellos que habían visitado a doña Valeria parecían diferentes, más cerrados en sí mismos. Actuaban con normalidad, pero había un secreto en sus miradas, una sombra en sus comportamientos que me desconcertaba. Sentía que el pueblo entero compartía un misterio del que yo estaba excluido. Una tarde, mientras paseaba por la plaza, me encontré con don Alfonso, un vecino que había padecido de terribles dolores durante años. Me contó que tras ver a doña Valeria, sus molestias habían desaparecido. Al preguntarle si había notado algo extraño, solo me respondió con una sonrisa inquietante. Ella ayuda, pero siempre hay un costo. Esa frase me persiguió. ¿Qué costo? Nadie hablaba abiertamente de ello, pero una voz en mi interior me decía que, aunque mi hermana estaba bien, el precio de la ayuda de doña Valeria no era algo tangible. Recordé sus palabras. Solo le ayudé a encontrar lo que había perdido. La atmósfera del pueblo comenzó a cambiar. Era sutil, casi imperceptible, pero yo lo sentía. No era algo físico, sino una sensación, como si un peso invisible se posara en el aire. Las personas que antes eran abiertas y alegres ahora parecían más cautelosas, como si una fuerza desconocida las retuviera. ¿Era solo mi paranoia o había algo realmente extraño en juego? Con el tiempo decidí alejarme de todo esto. No volví a mencionar a doña Valeria ni su influencia en Clara, aunque ella seguía bien físicamente. Sin embargo, era como si, de alguna manera, su experiencia con la anciana la hubiera marcado, dejando una huella invisible que jamás podría borrarse. Al final nunca supe qué pensar realmente. ¿Era doña Valeria una bruja, una sanadora, o solo una mujer con habilidades que no comprendíamos? Quizás era todo eso, o tal vez nada. Lo único que sabía era que, aunque todo parecía haber regresado a la normalidad, en el fondo siempre quedaría una inquietud. Esa clase de incomodidad que solo se siente cuando sabes que algo no está bien, pero no puedes hacer nada para cambiarlo.